Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el oráculo. El número 2 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de tus ángeles, arcángeles y también de la Biblia en internet. Dice, falsas apariencias, mi querido Sagitario, corazón. Parece como que estás lidiando con personas que posiblemente no son muy sinceros o muy sinceras al momento de mostrarte algo, Sagitario. O de repente tú sientes que esta persona es un poco hipócrita o una persona con la cual de repente tú no puedes confiar en estos momentos. Te recomiendo, mi querido Sagitario, que hagas caso de tu intuición, porque el universo está gritando que tienes que ir con cuidado, que no puedes estar confiando posiblemente tus secretos más íntimos o cosas que te pueden perjudicar lo que es en un futuro, Sagitario, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Sagitario, a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy lidiando con una persona y me gustaría saber cuáles son sus intenciones. Si ese hombre o esa mujer quiere lo que es una relación formal conmigo o solamente quiere estar para pasarlo bien. Sinceramente, por lo que yo veo lo que es en el oráculo, cariño, esta persona no te quiere como algo formal. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. El otro mensaje también, Sagitario. Si este mensaje del oráculo lo llevamos lo que es en la parte del trabajo, proyectos o documentos, asesórate bien. No firmes algo sino tener todo claro, Sagitario. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Signos, 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 cariño. Vamos a ver signos. Me sale Tauro. Me sale tu signo Sagitario o Acuario. Me sale Libra. Cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Sagitario. La letra E. Otra vez la letra E. La letra Y y la letra V, cariño. ¿Qué me quieren decir lo que es el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas, cariño. La carta del Rey de Espadas nos hablan de una persona que tiene claro lo que siente, de una persona, cariño, que es muy seguro o muy segura al momento de actuar. Pero en esta carta, si tú te das cuenta, mi querido Sagitario, esta persona está mirando lo que es en el suelo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente a muchos de ustedes, cariño, le cuesta cerrar lo que es un capítulo o le cuesta tomar lo que es una decisión, o me dice Richard, no puedo avanzar porque todavía en mi mente existe la energía de una persona. Cariño, a pesar que la carta es Rey de Espadas, que te está diciendo, cariño, lo que tú decidas te va a llevar al éxito, pero por algún motivo, tú en estos momentos es como que estuvieras envuelto en inseguridades. Entonces, yo te recomiendo, mi querido Sagitario, que confíes más en ti, que creas más en ti, Sagitario. Tú tienes que ir siempre con mente positiva. Lo que en estos momentos te está causando duda, no tienes por qué tener dudas, porque hagas lo que tú hagas, te va a ir bien. Y el otro mensaje también, mi querido Sagitario, deja de estar estancado o estancada en situaciones del pasado, porque hay algo que promete en el futuro. Pero si tú no miras para adelante y solamente te quedas estancado o estancada en el pasado, no vas a avanzar. Y el tiempo no espera, Sagitario. El tiempo no espera. Entonces, toma las riendas de tu vida.
Haz caso de tu intuición, haz caso de esa vocecita interna que a lo mejor te está diciendo, cariño, que estás gastando combustible en gallinazo. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas y al costado la carta del 7 de pentáculos. Parece que la discusión con la persona de tu interés, muchos de ustedes creo que actualmente no te hablas con él o con ella, puede estar relacionado con la familia, pero también por el dinero, cariño. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido que hacer un cambio, estás lejos de la persona que te interesa, o esta persona ha tenido que hacer un cambio, o siempre los problemas entre vosotros es por el dinero, Sagitario. Porque aquí, si te das cuenta, tú sientes que esta persona es especial para ti. Estamos hablando de almas gemelas, de llamas gemelas, relaciones kármicas, pero aquí la carta del 7 de pentáculos que representa oro, cariño, si te das cuenta, este personaje se está haciendo daño, Sagitario. Entonces, para muchos de ustedes, su talón de Aquiles es el dinero. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Sagitario? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. ¿Alguna vez te preguntas, Sagitario, si a lo mejor vosotros dos, esta situación va a cambiar? Porque es como que te sientes entre la espada y la pared. Es como que estás lidiando con una persona que a lo mejor de repente no te debe nada. O una persona, cariño, que sinceramente tú no necesitas de él o de ella. Pero es una persona que apuesta mucho por sus sueños, apuesta mucho por sus proyectos. Es una persona, cariño, que tiene muchas ambiciones, la cual no tiene por qué ser malo. Pero esta persona, cariño, si tiene que anteponer su relación o su familia, lo va a hacer. Porque para ellos es más importante el dinero o su proyecto, Sagitario. Tenemos lo que es la carta de la estrella, pero sin embargo, siento que esta persona tiene sentimiento por ti. Pero siento, cariño, que si vosotros no se ponen de acuerdo, pues el problema de la parte económica lleva a que ustedes simplemente tomen rumbos diferentes. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. ¿Ves lo que te digo? La carta de la estrella, cariño, es una persona que siente algo por ti. Tú eres especial para ellos. Tú eres muy especial. Pero está al costado de la carta del 10 de espadas, cariño. No sabe qué decisión tomar. No sabe si a lo mejor dejar todo por ti, no sabe si a lo mejor pedirte que vosotros dos se vayan juntos, no sabe si a lo mejor de repente cierra ese trámite legal, porque algunos de ustedes tienen lo que es inclusive juicios, tienen juicios, cariño, pero esta persona también sufre, Sagitario. Está sufriendo esta persona. Y no todo tiene que ser amor de pareja, puede ser familia, puede ser una persona especial. La carta del loco y la carta del 9 de bastos. No sé por qué siento, cariño, si tú estás empezando una historia o si la otra persona está empezando una historia, existen reclamos. A lo mejor tú me dices, Richard, con esta persona tenía muchos problemas, hemos terminado hace mucho tiempo, yo estoy empezando a rehacer mi vida, pero esta persona no me deja en paz, esta persona me reclama, esta persona me dice que yo voy a ser solamente de ellos. Están locos, han perdido la cabeza. O puede ser también tu caso, cariño, que a ti te afecta que esta persona vuelva a rehacer su vida. Vos saca más cartas. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. Actualmente es como que hubieran visto algo de ustedes. Quizás tú estás en contacto con una persona, quizás de repente tú estás haciendo tu vida, esta persona le ha causado muchos celos, se ha puesto nervioso, nerviosa, a lo mejor aparece, se pone en contacto contigo. El hecho es, mi querido Sagitario, que si a lo mejor de repente esta persona, sinceramente, parecía que ya no había nada entre ustedes, algo se ha reactivado. Y aquí yo veo un reclamo, cariño. Aquí yo veo un reclamo. Mire esos ojos, Sagitario.
Mire esos ojos. Hay una persona que te reclama algo, cariño. Hay una persona que no está de acuerdo, posiblemente con tu relación o con tu forma de vivir. No está de acuerdo, Sagitario. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Vale. Cuando yo he cerrado los ojos, mi querido Sagitario, voy a tomar agüita, he visto muchas aves. Cuando yo te muestro la carta, yo cierro los ojos. He visto muchas aves. Las aves en el tarot representan terceras personas que traen chismes. Y los huevos de las aves también representan chisme. Para muchos de ustedes, cariño, hay una noticia que te llega a lo que es a tus oídos. Pero siento, cariño, que es una noticia de, como se dice, de callejón, de mercadillo, mi querido Sagitario. Siento que si a lo mejor de repente esta persona dijo algo, la otra persona que te trae el chisme, cariño, lo aumenta. O si tú de repente has dicho algo, la persona que ha escuchado, cariño, lleva esa información a la persona que está afectado y lo aumenta, cariño. Parece que algo se sale de contexto. A lo mejor tú me dices, Richard, yo no he hecho ese comentario. Es cierto que hemos hablado de ese tema, pero aquí veo que hay cosas que sobran. Por eso ten cuidado porque estás al costado de una persona que tiene la lengua muy larga, Sagitario. Muy larga. Y te va a hacer quedar mal, cariño. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, corazón. Vamos a ver, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Gula de amor, reclamos, cariño. Una persona que también te exige, te persigue, se obsesiona con ustedes, mi querido Sagitario. Una persona que espera más de ustedes. La carta también de la luna, cariño. Chismes, chismes, Sagitario. Quiero que te fijes. Aquí hay dos personas que se dan la espalda. Al fondo, ¿ves esos puntitos negros? Son aves. Y aquí hay una persona que te reclama, cariño. Y en base a ese reclamo, en base a ese chisme, en estos momentos tú con tu pareja están de repente resentidos. Contacto cero, no se dicen nada. Se dan la espalda, Sagitario. Entonces, cariño, parece que existe una persona que te quiere separar del amor de tu vida o que simplemente quiere que tu mundo, cariño, esté de cabeza. Vamos a sacar más cartitas. La carta del caballero de espadas, cariño. Veo que esta persona es como que estuviera esperando que una de las dos partes se debilite para poder contraatacar. Entonces, si tú me dices, Richard, esta persona lo ha hecho quizás porque me tiene manía, porque me tiene cólera. Esta persona, cariño, es como que no te quiere ver cerca con él o con ella. Te quiere separar, cariño. Porque mira, esta persona no da la cara, pero tiene lo que es una espada, corazón. Esta persona, cariño, ese chisme que lleva y que lo está funcionando, es para que tú te separes de ellos. ¿Ves? Quiere separarte, cariño. Algunos de ellos, Sagitario, no solamente están actuando con chismes, también están haciendo algo extra, como la magia. Como la magia, cariño, están haciendo algo extra. Alguien quiere separarte de la persona de tu interés. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor son tus hijos, tu familia, pero te quieren separar, Sagitario. Vamos a continuar, cariño. ¿Qué me quieren decir los ángeles?
¿Qué me quieren decir los ángeles, cariño? Dice, el despertar, el arcángel Gabriel. Mira las cosas desde otro ángulo, un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo, Sagitario. Estas personas, cariño, quieren ponerte nervioso, nerviosa. Esta persona, cariño, quiere que tú pierdas el control. Es como que sus intenciones es que tú quedes como el malo o la mala de la película, que todo el mundo te critique, que todo el mundo diga que aquí el culpable de todo este problema eres tú. Estás lidiando con una persona que quiere lo peor para ustedes. Vamos a ver qué me dice en el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas y al costado la carta de la justicia. Para muchos de ustedes, Sagitario, hay una persona que te condena, hay una persona que te juzga porque supuestamente ha visto algo en una fiesta, en una reunión, cariño. Algunos de ustedes posiblemente han salido de marcha, se han ido a lo que es a un antro de fiesta, y veo, cariño, que algún comentario lo han dicho a una persona que es muy importante para ti y en estos momentos te está juzgando, Sagitario. Te juzga. Es en base a una fiesta, mira. Copas vienen, copas van, Sagitario, pero te han tendido una trampa. Cuidado con las fotos, cuidado con los videos, Sagitario. Porque todo lo que tú has hecho ahí, aunque muchas veces entre amigos decimos, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero en este caso, cariño, no ha sido así. Lo que tú has hecho en esa fiesta, en esa reunión, se lo han contado, cariño. ¿Ya me contarás qué es? Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sagitario, cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Muchos de vosotros, Sagitario, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Esta persona posiblemente no supera los 40 años. Algunos de ellos viven en una isla o de repente en una costa donde el terreno es árido, no llueve mucho. Una persona de cabello negro, cariño, puede ser que tenga tatuajes. Esta persona quiere decirte algo, pero sin embargo, existen personas que le están chantajeando. La carta de la fuerza, cariño. Para muchos de ustedes esa persona puede ser que sea tu amigo o tu amiga o una persona que acabas de conocer hace poco. Elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Leo. Puede ser que esta persona utilice gafas. Algunos de ellos tienen lo que es ojos claros. Tranquilamente tienen algún tipo de tatuaje en el brazo. Son personas que quizás tú sabes que a veces tienen crisis de ansiedad. Algunos de ellos, cariño, a lo mejor han sido madres o padres o tienen criaturas pequeñas. La carta del 4 de bastos. Has sentido una conexión muy especial con una persona, pero esa persona, cariño, puede ser que estaba de paso. Es una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser cualquier otro signo. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, personas que físicamente están muy bien. A lo mejor, cariño, existe lo que es una distancia, países, o de repente es un personaje que tiene que estar viajando constantemente por su trabajo o por su vida. La carta de los amantes. Muchos de vosotros posiblemente no tenían nada en concreto con él o con ella. Pero siento que esta persona, cariño, que fue un choque y fuga, se pone en contacto con ustedes, porque tenemos la carta de los amantes, que es comunicación. Muchos de ustedes, mi querido Sagitario, posiblemente están lidiando con un Géminis, pero también siento que puede ser un Acuario. Piel blanca, mujeres, cabello largo, negro o castaño, puede ser que tengan tatuajes, no son muy altas, hombres, cariño, morenos o están bronceados o bronceados, cariño, cabello largo, puede ser que tenga canas, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. ¿Sabes qué siento?
Siento que te estás confiando mucho de una persona. Siento, cariño, que está siendo un libro abierto y ellos, todo lo que escuchen de ustedes, a la larga, a la corta, lo va a utilizar lo que es en tu contra. Entonces, cuidado con lo que comentas, cuidado con lo que hagas. Hasta la vista, cariño. Bendiciones.